Continuando, jóvenes, con el desarrollo de este curso de filosofía, en esta semana número 12 del ciclo 2017-2, vamos a abocarnos a resolver las preguntas de esta semana de nociología. La pregunta número 1 nos interroga lo siguiente. ¿Qué pregunta no pertenece al ámbito de la nociología? A ver, recordemos que la nociología es la disciplina filosófica que reflexiona sobre el conocimiento y todo problema relativo al conocimiento. Por ejemplo, los elementos del conocimiento, las características del conocimiento, la clasificación del conocimiento, y discute fundamentalmente 4 problemas. El problema de la posibilidad, que se expresa en la pregunta, ¿es posible conocer la realidad? El problema del origen, que se expresa en la pregunta, ¿cuál es el origen de nuestras ideas? El problema de la esencia, que se traduce en la pregunta, ¿de quién depende el conocimiento? ¿Del sujeto o del objeto? Y el problema de la verdad, ¿qué hace que un enunciado sea verdadero? Entonces, la pregunta nos está interrogando acerca de qué interrogante no pertenece al terreno de la nociología. Por ejemplo, A, ¿cuáles son los elementos del conocimiento? Sí pertenece. B, ¿cuáles son las características del conocimiento? Sí pertenece. D, ¿cuál es el origen del conocimiento? Sí pertenece. ¿Qué es la verdad? Pero la alternativa C dice, ¿cuáles son los pasos del conocimiento científico? Eso no lo investiga la nociología, sino lo investiga, y acá vamos a poner diferencia con la epistemología. Porque es la epistemología la disciplina que reflexiona sobre la ciencia. O sea, es otra disciplina filosófica. Pregunta número 2. Roger es un neurólogo que desea estudiar el cerebro humano. Para ello se dirige a un laboratorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el fin de realizar observaciones y descripciones empíricas de un cerebro. Identifique y relacione correctamente los 3 elementos del conocimiento. A ver, recordemos, en nociología tenemos 3 elementos. El primero es el sujeto, que es el que conoce. Tiene sentidos, tiene razón y busca conocer un objeto de la realidad, que en el ejemplo sería un cerebro. El sujeto sería Roger. El objeto, el cerebro. Pero luego, producto de la interacción entre sujeto y objeto, acá vamos a poner entonces una flechita, sujeto y objeto, surge el tercer elemento clave de la nociología, que se llama imagen. La imagen es la representación mental del cerebro que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a poner ahí representación mental del cerebro. Del cerebro. Piensen en lo siguiente. Supongamos que estén en su cuarto y al frente tengan un libro. Ustedes son el sujeto, el libro es el objeto. Y la imagen mental que tengan de ese libro cuando no estén en su cuarto, esa es la imagen. Entonces, en este caso, digamos ya, volviendo a la pregunta, el sujeto cognoscente es el neurólogo Roger, 1C. El objeto cognoscible es el cerebro, A. Y la imagen es la representación mental del cerebro, B. Entonces tenemos C-A-B. Por ende, la clave es la alternativa E. La pregunta número 3 dice lo siguiente. Leonardo, alumno de la Pre de San Marcos, luego de escuchar la teoría de la evolución que expone Charles, su profesor de biología, le pregunta: ¿qué pruebas ofrece esta teoría para aceptarla como válida?
Charles le ofrece pruebas que han dado la paleontología y la genética. Se puede decir que la teoría de la evolución resulta ser un conocimiento, pues acá tenemos que recordar el tema de las características del conocimiento. Y recuerden que el conocimiento cumple cuatro. La primera, objetividad. Se dice que un conocimiento es objetivo, pues refleja las características propias del objeto. El ejemplo que ustedes tienen en el boletín es el de las noticias. Cuando una noticia describe los hechos tal y como son. Por ejemplo, en el 2016 hubo una contienda electoral, a la segunda vuelta pasaron Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Supongamos que yo sea un periodista que tengo inclinaciones keikistas, o sea, quisiera que Keiko hubiera ganado las elecciones. Entonces tengo un periódico. Entonces, a pesar de que Keiko perdió, el siguiente día de las elecciones, como yo hubiera querido de que gane Keiko, saco una primera plana diciendo Keiko es la nueva presidenta del Perú. Eso no sería una noticia objetiva, porque no está relatando los hechos tal y como sucedieron, sino como a mí me hubieran gustado que sucedan. O sea, es subjetivo, no es objetivo. Luego tenemos como característica a la necesidad. La necesidad quiere decir que un conocimiento solo puede ser de un modo. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. Este es un conocimiento necesario, pues el triángulo no podría tener 4 lados. Dejaría de ser un triángulo y sería en efecto un cuadrado. Es necesario que tenga 3 lados. Luego tenemos la característica denominada universalidad. Se dice que el conocimiento es universal, pues es válido para todos los sujetos cognoscentes. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Esto es válido para todo sujeto cognoscente y racional. Y finalmente tenemos la característica que conocemos en nociología como fundamentación. Esta característica quiere decir que el conocimiento puede ser verificado empíricamente o demostrado racionalmente. Por ejemplo, la teoría de la evolución ofrece pruebas genéticas y paleontológicas. Entonces, si Leonardo en una clase de biología le exige a su profesor que ofrezca pruebas sobre la teoría de la evolución, esto quiere decir que el conocimiento debe ser fundamentado. Entonces, la clave es la alternativa C. Es conocimiento, pues se encuentra fundamentado por pruebas. Pregunta número 4. Se dice que un conocimiento es objetivo en la medida que, clave A, se puedan dar pruebas que lo respalden. Eso, como acabamos de ver, quiere decir que el conocimiento es fundamentado, no que sea objetivo. B, es válido para todo sujeto. Eso quiere decir que es universal. C, es verdadero para los científicos. No solo para los científicos, es para todo ser humano. D, muestra el objeto tal y como es. Eso quiere decir que el conocimiento es objetivo. Entonces la alternativa correcta es la letra D. Depende de la voluntad del sujeto, la E. La E tampoco es, porque eso quiere decir que el conocimiento es subjetivo y el conocimiento, por el contrario, es objetivo. 5.
Alejandro, que suele quedarse hasta tarde leyendo libros, percibe de manera directa e inmediata que a las 2 de la mañana comienza a llover en el distrito de Independencia. Micaela, su vecina, al salir de su casa a las 7 de la mañana, se da cuenta de manera indirecta e inmediata que ha llovido, pues ve que las calles se encuentran mojadas. Según la relación con el objeto, eso es clave. Según la relación con el objeto, el conocimiento que tienen de la lluvia Alejandro y Micaela es respectivamente, recuerden que tenemos varias clasificaciones del conocimiento, pero hay una clasificación que, como lo enuncia la pregunta, el criterio es según la relación con el objeto. Tenemos que el conocimiento puede ser, vamos a hacer con un cuadro. El conocimiento, según la relación con el objeto, puede ser intuitivo y puede ser discursivo. ¿Cómo distingo, profesor, ambos conocimientos? Por el contacto. Se dice que el conocimiento intuitivo es inmediato y directo. En cambio, el conocimiento discursivo es mediato e indirecto. Se dice que el discursivo se da por razonamiento, en cambio el intuitivo se da por los sentidos. En ese sentido, contextualizando esto a la pregunta, tenemos que Alejandro ve de manera directa e inmediata que cae la lluvia, o sea, es inmediato ese conocimiento. Alejandro ve, habría que agregar ahí, de manera directa e inmediata caer la lluvia. Nadie se lo cuenta, él estuvo ahí, 2 de la mañana, y vio caer la lluvia. En cambio, Micaela no vio caer la lluvia, sino al día siguiente, 7 de la mañana, que se despierta, infiere. ¿Eso qué quiere decir? De manera indirecta, inmediata, que ha llovido, porque las calles están mojadas. Entonces, si Alejandro ve caer la lluvia de manera, como dice la pregunta, directa e inmediata, eso quiere decir que su conocimiento es intuitivo. En cambio, Micaela, de manera indirecta e inmediata, infiere que ha llovido. Eso quiere decir que su conocimiento es discursivo. Entonces, la clave correcta de esta pregunta sería la alternativa A, porque dice, según la relación con el objeto, el conocimiento que tienen Alejandro, intuitivo, y Micaela, discursivo, es respectivamente. La clave es la alternativa A. La pregunta número 6 dice lo siguiente. El enunciado, el triángulo es de color celeste, por su relación con la experiencia constituye un conocimiento. Acá lo clave es esta palabra. Por su relación con la experiencia constituye un conocimiento. Según la relación con la experiencia, tenemos que el conocimiento es a priori, puede ser a priori, o por otro lado puede ser a posteriori. Vamos a enmarcar esto. ¿Cómo puedo distinguir, profesor, un conocimiento a priori de uno a posteriori? Como hemos dicho, el criterio es la experiencia. Se dice que un conocimiento es a priori cuando es válido antes de la experiencia.
En cambio, se dice que es a posteriori cuando es válido después de la experiencia. ¿Qué quiere decir que sea válido antes de la experiencia, el conocimiento a priori? Que para saber si es verdadero no se necesita de la experiencia. Por ejemplo, cuando alguien dice el triángulo tiene 3 lados. Cuando alguien dice el triángulo tiene 3 lados, para saber que el triángulo tiene 3 lados, no necesito ver un triángulo y contar sus lados. Pues sé que por definición todo triángulo tiene 3 lados y en ese sentido es una verdad a priori. En cambio, si alguien me dice el triángulo es de color celeste, para saber si un triángulo es de color celeste, debo verlo. Pues por definición, no todo triángulo es de color celeste. Eso quiere decir que es a posteriori. Y si se dan cuenta, el ejemplo es el triángulo es de color celeste. Es un conocimiento a posteriori, porque para saber si es válido necesito de la experiencia. En ese sentido, la clave de la pregunta número 6 es la alternativa B. La pregunta número 7 dice, relaciona el enunciado con el enfoque de verdad que demuestra. A ver, recordemos rápidamente las 4 teorías de la verdad. La primera teoría habla de la verdad como correspondencia. ¿Correspondencia entre qué, profesor? Correspondencia entre lenguaje y realidad. Por ejemplo, cuando alguien dice, el enunciado la mesa es roja, es verdadero porque en la realidad la mesa es roja. Eso quiere decir que el primer ítem en el enunciado, la mesa es roja, es un ejemplo, un muy buen ejemplo de la verdad como correspondencia. Entonces, borramos la B. La segunda teoría de la verdad es la verdad como evidencia. Como evidencia. La verdad como evidencia nos dice que un conocimiento es algo claro y distinto. O sea, la verdad tiene que ver con lo claro y distinto. ¿Qué quiere decir que la verdad tiene que ver con lo claro y distinto? Que tiene que ver con lo indudable. Y recuerden, ¿qué filósofo asociaba la verdad con la evidencia? Incluso hace suyo el método de la duda metódica y dice, pienso, luego existo, es una verdad, pues es algo evidente. Ese es Descartes. Entonces, tenemos que la alternativa B se relaciona con la D, porque es la verdad como evidencia. Pienso, luego existo, es una verdad, pues es algo evidente. La tercera teoría de la verdad es la verdad como coherencia. Pero coherencia ¿entre qué? Coherencia entre un enunciado y un sistema de enunciados. Por ejemplo, si alguien dice, el número 3 es entero y primo, es una verdad, pues es coherente con nuestra definición de número entero y número primo. Eso es la verdad como coherencia. Y si se dan cuenta, ese es el ejemplo 3. Entonces tiene que ver con la verdad como coherencia, la A. Y la cuarta teoría de la verdad como utilidad,
nos asocia la verdad con algo útil, con algo beneficioso, con consecuencias generosas para nuestra vida. Por ejemplo, cuando alguien dice, Dios existe, es un enunciado verdadero porque es útil para mi vida. Eso quiere decir que está manejando la teoría de la verdad como utilidad. Entonces, la 4 es la alternativa A. Y me estoy dando cuenta acá que en realidad la 3 es la verdad como coherencia, la C. Entonces, si tenemos 1B, 2D, 3C y 4A, la alternativa correcta es la A. Quizás en esta pregunta podríamos agregar que el representante de la verdad como coherencia es Aristóteles. El representante de la verdad como evidencia es Descartes. El representante de la verdad como coherencia es Otto Neurath. Y el representante de la verdad como utilidad es William James. Carlos le comenta, pregunta número 8, lo siguiente a su amigo. El enunciado Dios existe es verdadero, pues es útil para mi vida, en tanto le da sentido a mi existencia. Miren, es verdadero, pues es útil para mi vida, en tanto le da sentido a mi existencia. Gracias a él sé de dónde vengo, qué debo hacer en la tierra y a dónde voy. Si Dios no existiese, la vida sería insoportable. La reflexión de Carlos guarda afinidad con la concepción de verdad defendida por el filósofo. O sea, lo que está diciendo Carlos, jóvenes, en realidad, vamos a traducir, ¿no? Carlos dice, el enunciado Dios existe es verdadero, porque es útil para mi vida. ¿Por qué es útil? Porque le da sentido a mi vida. Esta teoría de la verdad, como lo vimos en la pregunta 7, pertenece a William James. Entonces, si Carlos dice eso, está mostrando una acción o una, digamos, afinidad con la postura de William James. Entonces, la clave es la alternativa D. Muy bien, jóvenes, hemos visto los elementos, la teoría general, los problemas, o al menos un problema que encara la gnoseología. Y les quería dar un comentario a este respecto. Repasen muy bien esta semana, porque cuando uno se pone a revisar los exámenes de admisión, la disciplina filosófica que concentra más preguntas es la gnoseología. Así que estén muy atentos con esta semana 12 y la semana 13, donde vamos a discutir los problemas de la gnoseología.